Muy buenos días. Buenos días. Señor los bendiga. Amén. Qué bueno volverles a ver. El poder reunirnos es un privilegio. Hay países donde el tratar de reunirse tiene que hacerse en secreto. Es peligroso. Es de muerte. Por eso la gracia del Señor que está sobre nosotros es algo en lo que nosotros, cada uno debe dar gracias, ser muy agradecido siempre con el Señor, porque solo Él lo puede permitir. Gracias a Dios vivimos en un país donde hay libertad de cultos. En Corea del Norte es un delito ser cristiano. En Corea del Norte, el que llegue a confesar que es cristiano lo condenan a cadena perpetua y en muchos casos los matan. En los países musulmanes es un peligro ser cristiano. Queman iglesias, asesinan a familias pastorales. Aquí en Colombia han asesinado muchos pastores. En el siglo XX murieron más de 70 pastores asesinados en Colombia. Pero hoy estamos aquí. Eso se llama gracia y favor de Dios. Hoy pudimos abrir nuestros ojos. Eso se llama gracia y favor de Dios. Nosotros no abrimos nuestros ojos porque nos dio la gana abrirlos. No, los abrimos porque Dios lo permitió. No somos conscientes cuando abrimos nuestros ojos. No somos conscientes cuando caemos en el sueño profundo. No tenemos el control de nuestra vida cuando estamos dormidos profundamente. No tenemos el control. Muchos anoche no despertaron. Hoy nosotros estamos aquí. Por eso debemos ser agradecidos con Dios. Estamos en este tiempo estudiando acerca del gran panorama divino y por eso es tan supremamente importante que recibamos estas verdades en nuestro corazón, porque cuando las entendemos, las recibimos, cuando el Señor nos revela estas verdades a nuestro corazón, entonces podemos decir que si lo hemos entendido, que si hemos creído, estamos siendo preparados para enfrentar esta vida con valentía y ante todo, guiados y respaldados por el único Dios verdadero. Amén. Amén. En esta serie hemos venido dentro del gran panorama divino, hemos venido hablando en la primera predicación acerca de la ignorancia de la Biblia. Luego vimos el modelo del reino. Después vimos el reino perdido. Y eso nos ha abierto los ojos, ¿cierto? Eso nos ha edificado nuestra vida, eso nos ha mostrado un panorama diferente. Y hoy vamos a salir de aquí llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca del reino prometido. Esa es la predicación del día de hoy, el reino prometido. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios preparó un plan. Es el plan eterno de Dios. Que Dios diseñó un plan para tu vida. Escúchalo bien. Tu papá no diseñó un plan para tu vida. Tu mamá no diseñó un plan para tu vida. La universidad no diseñó un plan para tu vida.
El noviazgo, las amistades, el esposo o la esposa no diseñan un plan para tu vida. Dios diseñó un plan para que, conociéndolo a Él, tú emprendas el camino para que te vaya bien. Dios es Dios y fuera de Él no hay otro. Vayamos a la palabra. Bienvenido, ¿cómo estás? Vayamos a la palabra en el capítulo 1 de Efesios y vamos a leer del verso 3 al 14. Yo voy a leer en la versión NTV. Si tienes otra versión, déjala ahí y préstale atención a la pantalla. Pero ante todo te pido que estés muy atento para que sea la palabra la que toque tu corazón, porque la palabra de Dios es espíritu, porque la palabra de Dios es como un martillo que destruye todos nuestros argumentos, porque la palabra de Dios es verdad y dice que es más viva y eficaz, dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo, hasta los tuétanos, dice, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios es un milagro para nosotros. Leo así: toda la alabanza sea para Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. El verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer, y préstele atención a esto, su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, hablando Pablo, les dije, es que el que escribe esto, el propósito de Dios fue, dice él, que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y él mismo dice, y ahora ustedes, o sea nosotros, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Cuando tú crees, cuando tú recibes, cuando tú abres tu boca y tu corazón para creer, para decidir, recibes también al Espíritu Santo. Ahí ocurre el milagro. Ahí ocurre el milagro.
El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Esta carta de Pablo a los Efesios nos debe asombrar, hermanos, porque nos lleva de eternidad a eternidad. El apóstol Pablo nos está dando una visión interna del plan eterno de Dios. Nos está mostrando nuestro corazón y qué es lo que vamos a ver hacia el futuro, qué es lo que vamos a tener en el futuro. Es decir, nos está trayendo una esperanza totalmente cierta. Es una certeza de que la caída no acabó con él. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, antes de que ellos y todas las demás cosas existieran, Dios ya había decidido poner en marcha una operación de rescate. Ya había determinado llamar a un pueblo para sí mismo por medio de su Hijo Jesús y restaurar todas las cosas bajo su gobierno, es decir, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, según la lectura que acabamos de hacer. O sea que Dios está interesado en tu vida porque Él te creó. Él está interesado en todo lo que tiene que ver con nuestra vida porque Él nos creó. Él está interesado en tu familia, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestros conciudadanos. Dios está interesado. Por eso es que Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por supuesto que aquí hay un misterio. En primer lugar, si Dios sabía que eso pasaría, ¿por qué permitió la caída? La Biblia no nos responde esa pregunta, mis hermanos. Solo dice que Dios tiene el control de todo, que es lo que nosotros realmente necesitamos saber. Dios tiene el control de todo. Eso entonces nos da la certeza de que un día las terribles consecuencias de nuestra rebelión contra Él serán deshechas y Él será honrado y glorificado. Eso ya está sucediendo. Eso ya está sucediendo, porque fue Jesús el que vino y dijo, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, ¿habrá algún pecado que sea capaz de dominarte cuando tu fe está siendo fortalecida? Mira la mentira, mira por ejemplo el pecado de la mentira. ¿Cómo se vuelve cuando el Señor te dice, yo te di la certeza de la salvación? Entonces tú empiezas inmediatamente a odiar la mentira, porque ya sabes que la mentira te separa de Dios. Y así con cualquier pecado. Pablo subraya que esa es la razón por la cual decidió rescatar el mundo el Señor, para alabanza de su gloria. Hacernos felices no fue su motivación principal, aunque con toda la certeza ese va a ser el final de los resultados. Es decir, nosotros somos felices en Cristo. Vamos a ser felices en Cristo, llegaremos a ser felices en Cristo, pero ya estamos siendo transformados y eso nos está llenando de una certeza que nos hace sentir felices. Nosotros ya no andamos por ahí como vivíamos antes, perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Que yo me acuerdo, por ejemplo, al perder un trabajo, mis brazos se iban al piso y ¿ahora qué voy a hacer? Si ahora no tengo trabajo, digo gracias Señor, porque tú todo lo tienes bajo control y algo nuevo harás.
Si una mujer fue abandonada antes de conocer a Cristo, una mujer abandonada se llenaba de tristeza, de melancolía, la cobijaba la depresión y muchas llegan al suicidio. Pero en Cristo las cosas son totalmente hechas nuevas, porque el Señor dice, y ahora yo soy tu esposo, yo te guiaré, yo haré de ti una nueva persona, te levantaré y por sobre todas las cosas siempre estaré contigo. Eso produce esperanza, eso produce certeza, porque el Señor en su mente siempre ha tenido tu nombre. Amén. Dios siempre ha buscado que nosotros le demos la gloria. Pero eso no es un motivo para elevar el ego del Señor, sino que Él lo hizo para restaurar todas las cosas para que sean organizadas de la manera en que deben ser, porque Él lo creó todo. El que diseñó un motor y lo termina, va y le enseña a otros cómo fue que se hizo ese motor. Les muestra todas las piezas y les enseña cómo se arma y cómo se desarma para que cuando tenga en el futuro una afección ese motor, ellos lo puedan reparar. Pero primero tienen que aprender. Así nosotros aprendemos la palabra de Dios para permitirle a Él que nuestra vida sea reparada, sea restaurada, sea hecha nueva, porque si no, entonces el hacedor no puede entrar. Tenemos que rendir nuestro corazón al Señor. Debemos tener en cuenta que la Biblia nos dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes y que somos un pueblo escogido por Dios. Eso nos debe llevar a pensar seriamente en la necesidad que tenemos todos los días de conocer a nuestro Señor para poder reconocerlo como Señor, para poder reconocerlo como Rey y para poder reconocerlo como Dios. De lo contrario, nunca lo podríamos adorar. Es por eso que Él eligió darse a conocer a nosotros. Es por eso que Él vino primero y cuando vino dijo, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren tanta necesidad que tenemos. En un país lejano de esos donde hay esos inviernos con nieve, hielo y temperaturas muy por debajo de los 0 grados. Había 2 niños en una cabaña todos aburridos y les dio por empezar a armar un rompecabezas y miraban por la ventana y veían cómo caía la nieve y no podían salir a jugar y tenían solo el rompecabezas y trataban de armarlo y lo armaban y le ponían una ficha y no, esto no es por aquí, ponían otra, esto tampoco es por aquí, todos aburridos hasta que en algún momento uno de los niños volteó la tapa del rompecabezas y salió la imagen que debían armar y en el centro había un rey. Dijeron, en el centro hay un rey. Y empezaron a armar, se llenaron de ánimo y lo terminaron diligentemente. Tal como el rey estaba en medio de esa imagen, así está Dios en el centro del mundo que Él creó. Pero desde la caída, los seres humanos nos hemos resistido a aceptar el derecho de Dios de estar en su posición y hemos tratado de destituirlo. Eso tiene que cambiar. Los resultados hasta el día de hoy han sido catastróficos. Vemos cómo todo se ha corrompido, pero ninguno de nosotros puede perder la esperanza, pues Dios, desde antes de la creación, había planeado restaurar el mundo mediante el restablecimiento de su reino por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Para que de nuevo Él sea glorificado. Así cuando el Rey esté en el centro, todas las cosas volverán a su lugar. Amén.
independientemente de que haya caos alrededor. Entonces, preguntémonos, ¿cómo está el centro de tu corazón? ¿Ya está allí Cristo enseñoreando tu corazón? ¿Cristo ya es el rey de tu vida? ¿Ya es el rey de tu corazón? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes por qué es que tenemos y te hemos repetido y te hemos enseñado que en estos asuntos espirituales únicamente todo puede ser restaurado por Cristo? ¿Entiendes que no existe otro sistema? Hay quienes van y buscan y buscan y buscan y se gastan la vida buscando encontrar la felicidad en el dinero, en el trabajo, en los bienes materiales, en el alcohol, en el sexo, en todo lo que se les ocurra, viven buscando la felicidad. En sistemas religiosos, en idolatrías, en cantidad de cosas, los seres humanos viven buscando la felicidad. No la van a encontrar. El único que la provee se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo diría amén. Como el plan de Dios de salvación es eterno, no nos sorprenderá ver alusiones a Él incluso durante los oscuros días de la caída y en sus secuelas inmediatas. Incluso allí puede observarse la brillante luz del Evangelio, la cual brinda esperanza en medio de la desesperación e inicia la promesa de que lo mejor está por venir. Eso está, ¿saben dónde? Génesis 3:15. Ahí empieza a mostrarnos el Señor en su gran panorama divino, esos destellos de su asombrosa gracia. En las predicaciones anteriores, como les decía, tocamos los temas del pecado y del juicio, es decir, todo lo que conduce a la muerte. Estos los veíamos en las lecturas que hicimos de Génesis. Sin embargo, hay un tercer tema, la gracia. El pecado humano se topa con el juicio de Dios, pero Él también muestra gran misericordia. Por eso les decía, Génesis 3:15, dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Recordemos que la desobediencia de Adán y de Eva dieron como resultado la expulsión del jardín del Edén. Pero aquí en Génesis 3 no reina la catástrofe, porque a pesar de su pecado, Dios aún los ama. Él los busca y les provee ropa para que cubran su desnudez. Eso está en 3:21. Además, su amor sobresale en la promesa que les da acerca de la restauración de todas las cosas mientras emitía su juicio contra la serpiente. Allí vemos una alusión al futuro, pero nos anima mucho, pues Dios está refiriéndose a un tiempo futuro, cuando un hijo de Eva, un ser humano, destruirá al malo. Esta es una profecía encubierta de la obra del Señor Jesús. Él derrotó a Satanás con su muerte en la cruz y regresará para terminar su obra. Pablo hace eco de estas palabras de Génesis 3:15 cuando dice en Romanos 16:20, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ahí vemos esperanza, ahí hay gracia, ahí está el favor de Dios. Claro que sí. Es cuestión de que tú lo creas, es cuestión de que lo leas, medites en ello y le preguntes a Él, Señor, yo no entiendo esto, explícamelo tú, y el Señor te lo va a dar a entender. Entendemos entonces que desde Génesis, aunque se inicia el juicio de muerte, así también se empieza a anunciar la gracia de Dios inmerecida para los seres humanos.
pero que de su profundo amor por nosotros, desde esos tiempos antiguos, nos muestra su soberana gracia, sin la cual ni uno solo sería salvo. Somos salvos por gracia, y eso no de nosotros, dice la Escritura. Y miremos algunos detalles. La marca de Caín, por ejemplo, en Génesis 4:15, el Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Acordémonos que Caín, después de que mató a Abel, el Señor le pone una marca en su frente y lo destierra. Pero esa marca, el Señor le anuncia que Él castigará 7 veces a cualquiera que atente contra su vida. Eso se llama gracia. Ahí estaba protección de Dios. Ahí estaba el Señor permitiendo que después de matar a Abel, aunque Caín fue llevado al exilio, Dios no lo abandona por completo, pues le pone esa marca protectora y declara que si alguien lo mata, entonces también será castigado. Y mucho más fuerte. Ahí vemos algo raro, ¿cierto? ¿Y saben qué es? Como si el Señor hubiera hecho un pacto, como el de Génesis 3:15, anunciando lo que verían, lo que vendría en el futuro. Pacto es uno de los conceptos más importantes de la Biblia. Se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Acordémonos que testamento es la palabra pacto. Cuando ustedes lean la Biblia, Antiguo Testamento es Antiguo Pacto. Nuevo Testamento es Nuevo Pacto. Testamento, entonces, es otra palabra para decir pacto. La palabra pacto aparece 285 veces en el Antiguo Testamento y 33 veces en el Nuevo Testamento. Y el pacto, la palabra pacto, se refiere a un compromiso solemne en el que Dios se compromete con su pueblo mediante promesas vinculantes, a veces unilaterales, donde Dios promete actuar incondicionalmente. Pero también a menudo son bilaterales y condicionales, es decir, donde Dios espera que su pueblo le prometa obedecerlo. Los pactos se sellan con sangre y se dan con una señal diseñada para poder recordarlos. La Biblia contiene algunos de esos pactos. Aquí solo los mencionamos. Por ejemplo, el pacto de Dios con Noé. Dios hace un pacto unilateral para preservar a su creación y nunca destruirla de nuevo mediante un diluvio. ¿Sí fue así? Así fue. Y le puso una señal. ¿Cuál fue la señal que le puso? El arco iris. Cuando usted vea el arco iris, acuérdese de eso. El Señor fue el que dio esa señal. Él prometió, mediante esa señal, que cada vez que Él viera el arco iris, se acordaría que nunca más destruiría la tierra mediante un diluvio. Pero mientras que nosotros vemos un arco iris, recordamos lo mismo, que la tierra no va a ser destruida nuevamente mediante un diluvio. El pacto de Dios con Abraham. Dios promete levantar una gran nación con los descendientes de Abraham y darles una tierra para vivir, ¿cierto? Él los bendecirá y el mundo entero será bendecido por medio de ellos. Y le dio a Abraham una señal. ¿Se acuerdan cuál fue la señal? La circuncisión, claro que sí. Esa es la señal del pacto que hizo el Señor Dios con Abraham. La circuncisión. ¿Hay alguno aquí que no sepa qué es la circuncisión? Todos saben. Ok. El otro pacto es el pacto que hizo Dios con Moisés. Dios le promete a los israelitas que ellos serán su pueblo especial. A su vez, Dios les manda obedecer su ley. Y les da como señal la celebración del Shabbat,
del sábado, el descanso de Dios. Y en el nuevo pacto, los israelitas quebrantan las obligaciones de su pacto, es decir, no pudieron obedecer la ley, y entonces Dios tiene que juzgarlos. Pero por medio del profeta Jeremías, les promete un nuevo y un mejor pacto, que lleva a un cambio de corazón, a un conocimiento universal de Dios y a un perdón completo. La muerte de Jesús en la cruz inaugura ese nuevo pacto. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? El bautismo. Esa es la señal del nuevo pacto. Por eso todos los cristianos, el que ha dado el paso de fe para creer en el Señor Jesucristo, para creer que Él murió en la cruz, que Él entregó su vida por ti, que Él derramó su sangre y asumió todos tus pecados en la cruz, por eso la señal es el bautismo. Cuando uno ha creído, toma la decisión de ir a las aguas del bautismo, porque cuando es sumergido en las aguas, allá está simbolizando el dejar atrás su vida antigua, algo que ya sucedió en su corazón, y cuando es levantado de las aguas, se levanta a hablar, a contar públicamente que ha recibido la salvación del Señor Jesucristo. Algo que ya había sucedido cuando se creyó. Por eso es que dice en Juan 1:12, a los que creyeron, a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les ha sido dada la potestad, la facultad de ser llamados hijos de Dios. Estos pactos que hemos mencionado son distintos, pero son una unidad y forman parte del plan redentor eterno de Dios de salvar al mundo por medio de Jesús. Miremos curiosidades. Enoc caminó con Dios. Eso está en Génesis 5:24. Dice, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Eso se llama gracia. Él caminó con Dios, pero no murió. Mientras que en la genealogía del capítulo 5 de Génesis se subraya allí cómo el castigo de la muerte alcanza a toda generación, con la frase que mencionábamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Y nació tal y vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Y llegó a la edad de 750 años y murió. Y así se mencionan todos. Pero aquí en Génesis 5:24 aparece Enoc y dice que Enoc caminó con Dios, pero un día desapareció porque Dios se lo llevó y no nos dice que murió. Dios lo arrebató, Dios se lo llevó, no a través de la muerte. Eso es una manera desde Génesis anunciarnos la gracia del Señor, de que con nosotros también sucederán preciosas promesas escritas en toda la Biblia para todo aquel que en Él cree. Amén. Amén. El relato de la vida de cada personaje termina con esas palabras, pero no con Enoc. Téngalo en cuenta. Todos dice, murió, pero con Enoc no fue así. Esto nos debe llenar de esperanza en medio de este mundo caído, porque nosotros sí tenemos la posibilidad de conocer a Dios y de escapar del castigo de la muerte. Es decir, nuestros cuerpos van a morir, sabemos que vamos a morir, pero seremos resucitados como el Señor Jesucristo resucitó. Miremos el pacto de Dios con Noé. En Génesis 6:18 dice, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Ustedes
Deben leer, mis hermanos, en su casa los capítulos que hablan de ese pacto, capítulos 6, 7, 8 y 9. Es importante que lo lean porque ustedes deben mostrar de su corazón la voluntad de conocer a Dios, deben expresárselo, deben mostrarle que ustedes están interesados en conocer al Señor. Porque Dios sí puede hacerlo y quisiera venir de pronto. En un momento dado algunos piensan que Él va a hacer algo mágico y les va a revelar toda la palabra. Él ya la dejó escrita. Y ahí va a suceder el milagro. Cuando acudimos a leerla, a estudiarla, a meditar en ella, sucede el milagro de la revelación y la llenura del Espíritu Santo, dice la palabra, que nos guía a toda verdad. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Por eso les digo que tenemos que esforzarnos en leer la palabra. En Génesis 6, 8 leemos, pero Noé encontró el favor delante del Señor. En la Reina Valera del 60 dice, halló gracia delante de los ojos del Señor. La Escritura ha venido diciendo que toda persona es pecadora. ¿Se acuerda que lo leímos? La maldad de los hombres es mucha sobre la tierra, y eso incluía a Noé. Entonces, en Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Pero Dios escogió a Noé y a su familia para ser receptores de su gracia. Le dijo, contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Eso está en Génesis 6:18. Dios entonces le promete a Noé que en el arca salvará del diluvio a su familia. Gracia, tenga presente, gracia. Noé cree en la palabra de Dios. Actúa según su palabra y se salva cuando las aguas suben. ¿Sí se dan cuenta que hay primero que creer? O sea, Dios ya lo hizo, pero yo debo creer. Si no creo, nada pasa. ¿Ok? Noé creyó, construyó el arca y la gente se burlaba de él porque duró 100 años construyendo el arca. 100 años, sí. Es que en esa época no había máquinas. Y construir un barco como 3 veces más grande que esta casa, pero con 3 pisos de alto. Esta casa tiene 232 metros cuadrados de construcción. Duró 100 años y haciéndolo con madera. Y no había serrucho. ¿Cómo lo hizo? Tuvo que investigar muchas cosas, tuvo que hacer muchos esfuerzos, pero él creyó, él dio el paso y Dios lo ayudó en el camino. Entonces Dios le promete a Noé que en el arca salvará del diluvio a su familia. Noé cree en la palabra de Dios, actúa según su palabra y se salva cuando las aguas suben. Luego, cuando las aguas bajan, Dios le hace otra promesa. Le dice, este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Eso está en Génesis 9:11. Aunque el pecado humano continúa, Dios declara su compromiso con la creación. Él no ha terminado su obra con su mundo y está decidido a consumar su plan eterno. Amén. Dios está decidido a consumar su plan contigo. Él tiene un plan para ti. Él tiene un plan para ti. Él tiene un plan para todo aquel que en Él crea, incluso para toda la humanidad, pero muchos se niegan a creer. Y como leíamos al comienzo, hay muchos que quieren destituir de su trono a Dios y no saben que están afrentando directamente contra Él. Yo no quiero saber nada de Dios, a mí no me ha servido para nada Dios. Pues están, imagínense, directamente enfrentándose contra Él, el Creador, Dios Santo.
aunque el pecado humano continúa, nosotros tenemos la gracia del Señor. El diluvio fue como mire esto, el diluvio fue como haber deshecho el orden creado. Pero fue seguido por una restauración llena de gracia, como un nuevo comienzo. Después de hacer su promesa, Dios pone una señal en el cielo, como les decía, un arco iris. En el futuro, cuando Él lo vea, recordará su compromiso con la creación y nosotros al verlo, nos consolamos. Ahora miremos el pacto de Dios con Abraham. Hemos visto en lo que hemos leído de Génesis 3 elementos: el pecado, el juicio y ahora la gracia. Pero miremos este detalle. El relato de la Torre de Babel, en ese relato parece haber una excepción. Por eso es que yo les invito a que lean la palabra. El pecado y el juicio están presentes cuando el pueblo construye la torre y posteriormente cuando éste es esparcido y dividido. Pero no hay allí en Génesis 11 una señal de la gracia de Dios. No hay ahí. Entonces tenemos que leer el siguiente capítulo, o sea, el 12. Y en el capítulo 12 de Génesis entra la gracia del Señor con una nueva generación, con otra generación, cuando Dios se le parece a Abraham y promete revertir los efectos del juicio después de Babel. ¿Ok? Le revela su propósito de traer de regreso a los dispersos en el mundo para bendecirlos una vez más. Lo que le dice a Abraham es la primera declaración clara de sus promesas, el Evangelio, que dominarán el resto de la Biblia. John Stott, creo que era inglés, británico, escribió: se puede decir con certeza y sin exagerar que no solo el Antiguo Testamento, sino también todo el Nuevo Testamento son el resultado de esta promesa de Dios. Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, nótese cómo estoy leyendo, Abraham sin la H intermedia: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Toma esas palabras para ti. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y miren esto, mis hermanos, en Abraham no había nada de especial. Él no fue escogido por su bondad, sino por la gracia de Dios. Hay 3 elementos principales en las promesas que recibe. ¿Lo notaron? Pueblo, tierra y bendición. Eso fue lo que Dios le prometió. Voy a hacer de usted una gran nación. Ven a la tierra que te mostraré. Y fuera de eso lo bendice. En cuanto a pueblo, los descendientes de Abraham se convertirían en una gran nación que sería el pueblo de Dios. Más tarde Dios lo subraya cuando dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Eso está en Génesis 17:17. La promesa se repite con frecuencia en el Antiguo Testamento en la frase del pacto: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En el Antiguo Testamento el Señor lo repite muchas veces. Ahora, en cuanto a la tierra, a Abraham se le ordena salir de su tierra.
e irse a otra que Dios le va a mostrar. Esa es Canaán, la tierra prometida. Dios le dice a Abraham: a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Entonces les confirma la entrega de la tierra. ¿Sucedió? Nosotros leemos por la historia de la Biblia que sucedió. Les entregó la tierra de Canaán, gigantesca. Y luego los bendice. Y en cuanto a la bendición dice así: los descendientes de Abraham serán bendecidos, y por medio de ellos serán bendecidas todas las familias de la tierra. La maldición de la caída se reemplazará por la bendición de la salvación. Desde el mismo inicio, el plan redentor de Dios era universal, incluía a todas las naciones. ¿Sí se dan cuenta cómo el Señor viene llevando todo el hilo conductor de su plan hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo? Ahí está, se hace hincapié en este hecho cuando Dios cambia el nombre del patriarca. Acordémonos lo que les dije: Abraham, que significaba Padre exaltado, y el Señor le pone Abraham con H intermedia, que significa Padre de muchas naciones. Estaba el Señor confirmándole esa promesa. Este gran pacto vino con una señal. Cada niño varón de Israel a los 8 días, ¿no? Era que tenía que ser circuncidado. En Génesis 17, del 10 al 11. Así, al realizar la circuncisión, llevaban en sus propios cuerpos una marca significativa de la relación especial establecida entre Dios y su pueblo. Nosotros llevamos esa marca, ¿cierto? En la circuncisión de nuestro corazón. Cuando Dios ha venido y ha cortado de nuestro corazón el pecado, tenemos esa marca allí, que en nuestro corazón hierve todos los días por ese anhelo de conocer más a nuestro Dios, de amarlo, de desearlo, de anhelarlo, de conocerlo. ¿Está sucediendo eso en tu corazón? Ahí va el Señor llevando el proceso tuyo. No lo menosprecies. El reino prometido, que es el tema de hoy. Y ahí nos preparamos para entrar a la conclusión del día de hoy. El pacto con Abraham es una promesa del reino de Dios en la que el pueblo de Dios, es decir, la descendencia de Abraham, en el lugar de Dios, la tierra prometida, y bajo el gobierno de Dios, disfruta su bendición. Esta es una promesa que revierte los efectos de la caída. ¿Sí o no? ¿Es claro? La promesa de hacer un pueblo nuevo revierte los efectos de la caída, es decir, los corta. Para Abraham debió haber sido, imagínenselo usted, muy difícil creer que todo se haría realidad, pero lo hizo. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Eso está escrito en la palabra, y para eso es que nos queda escrito, para que cuando nosotros lo leamos, nuestra fe se fortalezca, nuestra fe se aumente y confiemos que así como Él hizo con Abraham, que ya leímos que Abraham no tenía nada de especial, asimismo nosotros no tenemos nada de especial, pero Él cumplirá su plan con nosotros. Dios no lo aceptó por su bondad, sino por su fe en las promesas de Dios. Ese ha sido siempre el camino de salvación para los pecadores. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Nuestra única esperanza es confiar en el Evangelio. Para nosotros es igual que para Abraham. El Evangelio que primero le fue proclamado a él, se cumplió parcialmente en la historia de Israel con Canaán, la tierra prometida. Pero ese mismo evangelio se ha cumplido plenamente en Jesucristo. Y ahora Abraham y los que de todas las naciones
confían en Él son el pueblo de Dios. Entonces lo voy a leer de otra manera. En todas las naciones, los que confiamos en Él somos el pueblo de Dios. Amén. ¿Decimos amén? Amén, porque es que es así. Así que ahora podemos esperar con ansia disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios, no en la tierra, sino en el cielo, la nueva Jerusalén. Es decir, que nosotros vamos con un destino totalmente asegurado y no nos será quitado. Nada de lo que Dios nos prometió nos será quitado. La salvación no será quitada. El pecado que nos agobiaba, ese sí, en la promesa ya fue cortado. Porque Jesucristo nuestro Señor en la cruz pagó por todos nuestros hechos. Entonces, reflexionemos acerca de esto. Dios confirma su pacto al repetir sus promesas. Él prometió pueblo, tierra y bendición. Entonces miremos Gálatas 3, del 6 al 14. Dice así: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y en la Reina Valera dice: el justo por la fe vivirá. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Te queda claro? Verso 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Tú eres un gentil, somos gentiles, ahora somos de Cristo. Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Si se dan cuenta, veníamos del Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento y la palabra se hace viva, efectiva para nosotros y nos dice que esa misma bendición de Abraham ahora nos pertenece a nosotros, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Entonces tú tienes, si has creído, por fe has recibido al Espíritu Santo y Él gobierna ahora tu vida. Pablo exhorta a los Gálatas que han sido arrastrados por falsas enseñanzas que afirman que no basta con creer en Cristo, sino que también necesitan obedecer la ley judía si quieren que Dios los acepte. Pablo rebate dichas enseñanzas recordando a Abraham. ¿Por qué son los hijos verdaderos de Abraham los que tienen fe en Cristo? Pregunta. Exactamente, porque Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham fue justo por la fe.
no por obediencia a la ley. Piensen en esto. ¿Cómo podemos hacer nosotros tal cosa en la actualidad? Creyendo. Creyendo. Y hay quienes dicen, pero ¿cómo así solo creer? Sí, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero muchos no creen, muchos se resisten a creer. ¿Cómo es posible que recibamos la bendición de Dios en lugar de la maldición del juicio? Esa es la gracia de nuestro Dios. Nosotros deberíamos recibir la condenación. Deberíamos haber sido castigados por todos nuestros pecados. ¿Hemos mentido? ¿Nos hemos quitado alguna vez alguna cosa a otra persona? ¿Le hemos robado el tiempo a otras personas? Eso se llama robo. ¿Hemos hablado mal de personas? ¿Hemos murmurado? ¿Hemos participado en chismes? ¿Hemos utilizado mal nuestro cuerpo? ¿Alguno aquí ha abortado o patrocinado abortos? ¿Hemos acusado a las personas? ¿Hemos despotricado de las personas? ¿Hablamos mal de un presidente, así sea malo? Miren todo lo que hacemos. ¿Cómo les explicarías hoy todas las verdades que recibimos? ¿Cómo se las explicarías a un inconverso? Ahí está la palabra. Ahí está la palabra.